Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos comenzando la Semana Santa con esta celebración de los Ramos, el Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, así se llama esta celebración. Y recordamos ese episodio que tuvo lugar entre el Monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén, cuando sobre un pequeño burrito el Señor entró solemnemente, pero también humildemente. Así lo habían anunciado los profetas, pero la gente lo había olvidado. Pensaban que entraría como un gran conquistador militar, y entró humilde sobre un burrito. Y los niños que se dieron cuenta cantaron eso que nosotros repetimos siempre en la misa: Hosana al Hijo de David, el Señor que viene. Así lo reconocieron. Vamos a conmemorar eso. Normalmente en las parroquias, antes de comenzar la misa propiamente, se hace la bendición de los ramos y la procesión con ellos. Aquí no tenemos esa oportunidad, pero lo recordamos así brevemente al comenzar. Vamos a poner sobre el altar en esta misa, como siempre, las intenciones que hay en el corazón de ustedes para agradecer o pedir a Dios, las que otros nos han encargado, especialmente por todos los benefactores vivos y difuntos de esta obra apostólica. Reconociendo que somos pecadores indignos, pedimos perdón y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal
y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve, si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición del servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este Domingo de Ramos no hacemos la proclamación del Evangelio como habitualmente en cada misa, sino que vamos a dar lectura a todo el relato de la Pasión. En este ciclo C tomamos la versión de San Lucas. Yo les propongo a los que están ahora asistiendo a esta misa que, como es larga esta lectura, si tienen algún problema para permanecer de pie, se sienten simplemente. Lo importante es que escuchemos atentamente este relato. Es con este relato que damos inicio a los ejercicios espirituales de la Semana Santa. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegó el día de los ázimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes.
La mano del traidor está sobre la mesa, junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo: cuando los envié sin bolsa, ni provisiones, ni sandalias, ¿les faltó alguna cosa? Respondieron: nada. Él agregó: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve; el que tenga una alforja, que la lleve también; y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura: fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: basta. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos más o menos a la distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba en medio de la angustia. Él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: dejen, ya está. Y tocándole la oreja lo sanó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio,
se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo: «Este también estaba con él». Pedro lo negó diciendo: «Mujer, no lo conozco». Poco después otro lo vio y dijo: «Tú también eres uno de aquellos». Pero Pedro respondió: «No, hombre, no lo soy». Alrededor de una hora más tarde otro insistió diciendo: «No hay duda de que este hombre estaba con él, además, él también es Galileo». Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: «Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban, y tapándole el rostro le decían: «Profetiza, ¿quién te golpeó?». Y proferían contra él toda clase de insultos. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: «Dinos si eres el Mesías». Él les dijo: «Si yo les respondo, ustedes no me creerán, y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso». Todos preguntaron: «¿Entonces eres el Hijo de Dios?». Jesús respondió: «Tienen razón, yo lo soy». Ellos dijeron: «¿Acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca». Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Y comenzaron a acusarlo diciendo: «Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías». Pilato lo interrogó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». «Tú lo dices», le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: «No encuentro en este hombre ningún motivo de condena». Pero ellos insistían: «Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo: «Ustedes me han traído a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan. Ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad». Pero la multitud comenzó a gritar: «¡Que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás!». A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad».
Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca?». Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Sobre su cabeza había una inscripción: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba diciéndole: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Él les respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: «Realmente este hombre era un justo». Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José, observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato
largo, aunque no el más largo. Lucas tiene una versión bastante más abreviada que los otros dos. Nos prepara para esta semana. Nos hace poner en foco lo que vamos a vivir esta semana, lo que debemos vivir esta semana. Guarda que no va a ser fácil. No va a ser fácil para ningún cristiano esta semana vivir todos estos hechos. No va a ser fácil encontrar silencio, encontrar un momento de reflexión para descubrir nuestras negaciones y, como Pedro, llorar amargamente por haberlo negado al Señor tantas veces. No va a ser fácil encontrar momentos para asistir a las celebraciones que en esta semana se van a hacer, para ir recordando paso a paso, como hemos hecho en este relato, los acontecimientos que nos dieron nueva vida. No va a ser fácil porque el mundo va a estar haciendo otra cosa, porque para el mundo es semana de vacaciones, de turismo, de paseo, de entretenimientos. No va a ser fácil dar testimonio en los viacrucis callejeros que se organicen en las parroquias o el que se hace el Viernes Santo. No va a ser fácil guardar cierto tiempo de silencio en casa, porque no faltará quien encienda la televisión a todo volumen o quien ponga música. No va a ser fácil, tampoco lo fue para Jesús. Esta semana se nos propone el sufrimiento, meditar en el sufrimiento, en el que nos merecíamos nosotros y sufrió Cristo por nosotros. Esta semana, ya en la noche del sábado, gritaremos el aleluya, felices porque conocemos la historia completa, porque no terminó acá, no terminó en un sepulcro, Él salió del sepulcro y triunfó. Pero ahora vamos a acompañarlo hasta el sepulcro. No nos vamos a adelantar. En toda esta semana vamos a ir paso a paso. A pesar de los ruidos, a pesar del mundo, a pesar de lo que hagan los que tenemos al lado, vamos a hacer ese esfuerzo. Y también vamos a invitar a otros a acompañarlo. Tampoco eso va a ser fácil. Pero es que tenemos que hacerlo. Insistiremos con alguno, 1, 2, 3 veces y no nos dará ni 5 de boliche. Bueno, pues no perdamos el tiempo, vamos a buscar a otro porque hay muchos a quienes llamar. Llamemos a todos a que en esta Semana Santa, como si fuera la última oportunidad, todos nos acerquemos a compartir el dolor de Cristo que lo ha sufrido por mí. Que tengamos en cuenta nuestros propios delitos y veamos cómo el Señor paga la deuda por nosotros, para poder, al llegar la Pascua, agradecerle con una vida nueva, que tenemos que cambiar, que tenemos que renovar en nosotros, para que nuestro mensaje también sea más creíble a los ojos de ese mundo que esta semana era otra cosa. Respondemos a la palabra de Dios con la confesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en este día en que celebramos la entrada de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual, oremos al Padre por nuestras necesidades y las del mundo entero. A cada intención respondemos, te rogamos, Señor, por la Iglesia que hoy ha contemplado en la fe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, para que también permanezca unida a Él en el martirio por la predicación de la verdad y merezca tener parte en su gloria. Oremos, te rogamos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que respeten la libertad de la Iglesia y defiendan la vida de todo hombre desde la concepción hasta su fin natural. Oremos, te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que la victoria de Cristo sea para ellos consuelo y esperanza de una vida nueva. Oremos, te rogamos, Señor. Por los que están alejados de la Iglesia, para que la gracia del misterio pascual los atraiga nuevamente a la casa del Padre. Oremos, te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que en estos días santos penetremos más profundamente el misterio de Cristo e imitemos su sumisión a la voluntad del Padre. Oremos, te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, que por amor al mundo entregaste a tu Hijo único, escucha la súplica de tu pueblo y acrecienta nuestros deseos de servirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti inmolada va a ser en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo han de amar, son fieles corazones que a ti solo han de amar. El vino de la uva y el trigo en blanco grano son frutos de las manos, son hijos del dolor, esfuerzos y trabajos que en Cristo se agigantan y por su medio alcanzan valor de redención, y por su medio alcanzan valor de redención. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación.
Por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico Marcelo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos,
por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy celebra su fiesta patronal la parroquia de Salto de las Rosas, que tiene el título de Jesús Nazareno. Les enviamos nuestro saludo. Y bueno, comenzamos la Semana Santa. Ante todo hay que decir eso, comenzamos la Semana Santa, no termina acá. Y que toda la semana, no solo el domingo próximo. Para llegar bien al domingo próximo, tenemos que hacer los ejercicios de la semana. Este día que celebramos hoy es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero Jesús no se quedó ahí en Jerusalén. Se fue al otro lado del Monte de los Olivos y lunes, martes y miércoles los pasó en casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Desde allí iba y venía a Jerusalén cada día. Hubo muchas cosas que pasaron ahí, podemos encontrarlas en los evangelios. Y aprovechar a hacer un clima en casa especial. Recibimos al amigo que está sufriendo, al amigo que está esperando la muerte, nada menos. Tratémoslo bien. El martes, en concreto, tendrá lugar el jubileo de los sacerdotes, con una serie de celebraciones que tendremos los sacerdotes, y luego será la misa crismal a las 20 en la catedral, donde se renuevan las promesas sacerdotales y se bendicen y consagran los óleos, los aceites benditos y consagrados para la administración de los sacramentos. Ahí, a esa misa están invitados todos. El jueves, viernes y sábado son el Sagrado Tríduo Pascual. El jueves culmina la tarde con la misa de la Cena del Señor, a partir de la cual, y sin que termine la misa propiamente dicha, como todas las veces, se extiende el acompañamiento a Jesús en esa noche de pasión. El viernes, día de ayuno y abstinencia, no se celebra la misa en ninguna parte del mundo, sino que vamos a celebrar la pasión del Señor, es una celebración distinta de la misa. Se podrá comulgar si estamos preparados con las hostias que se consagraron el jueves. Pero lo importante de ese día será escuchar el relato del único de los apóstoles que fue testigo presencial de aquellos hechos, es la versión de San Juan, de la Pasión. Adoraremos la cruz no porque sea un ídolo de madera, sino porque nos recuerda al Señor. El beso que le demos a la Santa Cruz ese día es un beso a Jesús, a las llagas de Jesús. Tengamos cuidado de hacerlo bien. En la colecta de ese día, en esa ceremonia, lo reunido allí se destina a nuestros hermanos de la Tierra Santa, que la están pasando mal, porque hay guerra. No nos olvidemos de ayudarlos. Los franciscanos que tienen la custodia de la Tierra Santa se encargan de distribuir esas donaciones nuestras, y lo hacen siempre desde hace muchos siglos, lo hacen prontamente, cuidadosamente, y nosotros tenemos que colaborar con eso. El sábado es un día de silencio, Jesús está sepultado. Acompañamos la soledad de María y a la noche nos reunimos en la Santa Vigilia Pascual. Hagámonos tiempo, es una misa larga, sí, no vamos a ocultarlo, es una misa larga. Sin embargo, es muy rica en símbolos y nos ayuda, bueno, pues, a dedicarle a Dios el tiempo que Él se merece, al menos ese poco. El domingo ya es domingo de Pascua, en todas las parroquias las misas serán como habitualmente son los domingos. Y las demás ceremonias también serán distintas en todas las parroquias, averigüen la suya. Esta de la televisión también estará en nuestro canal de YouTube de la productora San Gabriel, el martes, el jueves, el viernes y la vigilia pascual. El que no pueda salir de la casa para acompañar esta ceremonia podrá de alguna manera hacerlo a través de la pantalla de la tele con estas transmisiones que haremos. Señor, esté con ustedes.
y con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús libera.